Muy bien, el tema de esta semana es reglas de derivación. Y pues es realmente un breve recordatorio de reglas básicas. Obviamente vamos a pues recordar algunas notaciones mientras vamos indicando las reglas básicas de derivación. Muy bien, muy bien. Y bien, le damos aquí en insertar, inicio. Vamos a insertar una ecuación, reglas de derivación, y hay que recordar pues que el operador derivada es propiamente un cociente, ¿verdad? Incrementos, derivadas parciales, pero es de esta forma. Muy bien. Y generalmente es la relación del el diferencial de y con respecto al diferencial de y esto va muy a cuestión a la razón de cambio que analizamos la semana pasada. Muy bien, entonces pues vamos a iniciar. La derivada de una constante sabemos que es 0, ¿de acuerdo? K, donde K puse mayúscula, es una constante. Muy bien. Bien, bien. Después, esta sería nuestra primera regla. Vamos con la segunda. Propiamente sería la derivada. Vamos acá, otra vez el operador derivada. Y tendríamos que la derivada de x con respecto a x es la unidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora con la siguiente regla. Vamos a insertar otra ecuación. ¿Qué pasa cuando a esta función identidad o simplemente la variable x pues se le agrega una constante? Y vamos a indicar la operación pues derivada. Operador derivada. Y ahora vamos a escribir, vamos a suponer que es 3x, ¿no? Por decir algo. O, aún mejor, 0.05. Vamos a indicarlo entre paréntesis, 0.05x, ¿verdad? Y pues, esto es igual, ¿verdad? Obviamente recuerden que cualquier constante, estamos hablando de cualquier número, puede ser decimal, bueno, en su forma decimal, una fracción, un número racional, irracional, entero, natural, pues la constante, que en este caso es 0.05, sale del operador derivada. Y simplemente para que trabajemos pues propiamente con las variables. Esto ya de acuerdo a la regla anterior, la derivada de x con respecto a x es 1, por lo tanto nos quedaría 0.05 por 1, que es igual a 0.05. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces ahí ya otra regla con respecto a las constantes que van a suceder, salen del operador derivada. Muy bien, vamos ahora con una segunda regla. Otra segunda regla pues es propiamente algo muy sencillo. La derivada de una variable a una potencia o la regla de la potencia. Y bien, aquí vamos a agregar algo pues sencillo. Vamos a agregar una variable. Obviamente todo debe estar derivado respecto a una sola variable, ¿verdad? X. Y vamos a agregar aquí
pues una fracción, ¿verdad? Vamos a darle aquí a insertar porque quiero que se vea bien esta fracción. Muy bien. Tenemos x que va a estar elevada a la 1/2, ¿de acuerdo? 1/2, cuando tengo un exponente a la 1/2, lo que me está indicando es que pues es un radical. Realmente es la raíz de x, pero yo puedo escribir esa radical en exponentes para hasta cierto punto facilitar un poco más pues la resolución simbólica de lo que estemos analizando. Muy bien. ¿Qué dice la regla de la potencia? Pues este 1/2 desciende propiamente de la potencia, ¿verdad? Por llamarlo de esa forma. Vamos a indicar el 1/2. Y después, de acuerdo a la regla, indico pues x y después lo que pasa es este 1/2 le vamos a restar 1. Vamos a poner otra vez el 1/2, exponente 1/2. Exponente 1/2 menos 1. El 1 lo puedo escribir si yo quiero como, bueno, para facilitar quizá un poquito, de hecho pues no es difícil, lo puedo escribir como 2/2, ¿verdad? Y pues tenemos que obviamente hay que hacer ahí la resta. Y bien, tenemos aquí 1/2 de x, ¿verdad? 1/2 menos 2/2, pues nos va a quedar menos 1/2. No es cierto, no quiero ese tipo, lo quiero como exponente, entonces aquí escribimos x menos 1/2. Esto pues si somos un poquito más estrictos con la cuestión simbólica, pues esto ya lo podemos reescribir como la unidad entre 2 y le podemos inclusive ya agregarle radical. Vamos aquí a radicales y agregamos ahí esa x, ¿no? Tenemos ahí la derivada o la regla de la potencia. Obviamente con enteros es todavía más, o números naturales, es todavía más sencillo, ¿verdad? Muy bien, tenemos entonces estas 3 reglas básicas. La derivada de una constante con respecto a x o una variable, pues es 0, donde k es una constante. La derivada de x con respecto a x es 1. La derivada de una función que está multiplicado por un número por x, pues este número constante puede salir o sale más bien del operador derivada. Y después nada más hacemos la derivada de la variable con respecto a la misma variable, ¿verdad? Lo que pues ya de acuerdo a la regla anterior es 1. 1 por 0.05 pues me da 0.05. Muy bien. Y aquí tenemos la famosa regla de la potencia. La regla de la potencia nos dice que si derivamos una función de una variable que está a una potencia, pues el exponente baja y a ese exponente se le resta menos 1. En este caso, bueno, menos 1 también equivale a menos 2/2. Y pues hacemos las operaciones y hay que pues llegar, ¿verdad? O indicar el resultado correctamente. Muy bien. Vamos también a recordar ciertas propiedades de las derivadas. Muy bien, vamos a darle aquí insertar. Y bien, vamos a
otra ecuación. Vamos aquí, esta de acá. Muy bien. Tenemos el operador derivada, pero ahora este operador derivada va pues a trabajar, o lo que queremos es calcular la derivada de dos funciones, ¿de acuerdo? Estas funciones pues pueden ser, pues tenemos una gran familia de funciones. Puede ser una función lineal, cuadrática, polinomial, racional, senoidal, exponencial o combinaciones, etcétera, ¿no? Y bien, lo que nos dice pues esta propiedad es que la derivada de una función que está formada por otras dos funciones y el operador suma o resta, que ahorita igual lo vamos a escribir, pues lo que nos dice es simplemente que puedo yo, o podemos más bien, no sé por qué se hizo así, ahí está, podemos calcular la derivada de la función, no, pero a ver, déjenme, vamos a arreglarlo. Está el operador, ¿verdad? Está aquí. Y bien, es pues la derivada de una función más bien, la derivada de una función dada en la misma variable, pues determinamos la derivada de esa función y le vamos a sumar pues la derivada de la segunda función. ¿Ok? Eso es lo que nos dice pues esta propiedad. Aquí puede ser positivo, o que hay una adición o suma de funciones, o también puede haber diferencia o resta de funciones. Muy bien. Y vamos a indicarlo. Vamos a decir que son las mismas funciones, pero ahora de estar sumándose se están restando. Muy bien. Y bien, tenemos entonces pues la derivada de f de x menos la derivada de g de x. Muy bien. Ok. Tenemos entonces ya estas dos propiedades de la derivada en una sola variable. Y bien, ¿para qué mencionarlas o para qué recordarlas? Hay que recordar que pues el modelo lineal que estamos analizando, ¿verdad? Es, bueno, modelo no lineal y modelo lineal. Vamos a escribir, por ejemplo, vamos a empezar con el modelo lineal. Lo voy a dejar así en su forma general, sus parámetros pendiente y ordenada, ¿verdad? Que ya hemos analizado. Y si yo derivo, insertar ecuación, vamos acá. Y si derivamos, vamos a, no se ve ya, ahí. Si derivamos esta función, la función lineal, pues vamos aquí a escribir mx más b, ¿sí?
Vean que aquí lo que tenemos es una adición de funciones. Una función que tiene un parámetro o constante que está multiplicada a la variable y la función constante o el parámetro b de nuestra función lineal. En este caso, como se están sumando y son dos funciones, pues aplico esta regla. Es decir, puedo separar el operador derivada en la derivada de mx más la derivada de b. Obviamente sin perder que lo que estamos analizando es todo dado en la variable x. Por lo tanto, esta m, ¿verdad? Ya lo hemos platicado, puede salir del operador derivada m, ahí está, y pues nada más esto es hacer la derivada de x con respecto a x, ¿verdad? Y sabemos que b pues es un parámetro de nuestra función lineal, la ordenada al origen, y sabemos ya que pues la derivada de k, donde k puede ser cualquier número constante, pues es 0. Por lo tanto, esto de aquí, la derivada de b con respecto a x es 0, y me quedaría que m es igual a la derivada de x con respecto a x, que es 1, por lo tanto sería m por 1, que es igual a m. ¿Ok? Muy bien. Tenemos ahí la derivada de una función lineal, nos dice que es la pendiente. Obviamente esto ya quizá en algún momento hemos hablado al respecto, pero vamos a ahora derivar el segundo modelo que hemos también analizado en este curso, que es el modelo no lineal de una parábola geométricamente. Y aquí pues tendríamos ax cuadrada más bx más c. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es derivar. Vamos a indicarlo. Y pues sería la derivada de la función, ¿verdad? Que es igual pues a la derivada que sería igual a la derivada de ax cuadrada, la derivada de ax cuadrada más bx más c, ¿verdad? Aplicando estas dos propiedades, pues esto es igual a la derivada vamos a quitar la derivada de ax al cuadrado, la derivada de ax al cuadrado más la derivada de bx más la derivada de, a ver, permítanme, más la derivada, ahora sí, la derivada de, déjame, vamos a dar la derivada de c. Bien, aquí pues vemos que la derivada
de c con respecto a x pues es 0 por la primera regla. Bien, y aquí tenemos constantes. Vamos a reescribir esas constantes. Hay que recordar que salen del operador derivada. Es decir, por ejemplo, para este primer término simbólico o algebraico, lo que sale es a, y nos vamos a quedar con la derivada de x. Nos vamos a quedar con la derivada de x cuadrada, ¿verdad? Y después, en este segundo término, tenemos bx. Y bien, ese b va a salir. Voy a escribirlo de otra forma. Todos son equivalentes. Y la derivada de x con respecto a x, también sabemos cuánto es. 1. Es decir, aquí en este primer término aplicamos la regla de la potencia, es decir, el 2 baja, nos quedaría como 2ax, la derivada ya, aplicando ya el operador derivada, 2ax más la derivada de x con respecto a x1, 1 por b, me da b. Y la derivada de un modelo no lineal de la forma ax cuadrada más bx más c, pues va a ser 2ax más b. ¿Ok? Este es el repaso de esta semana, jóvenes.